Buenas noches. Hola, John Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, ¿cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo has estado? Bien, mejorando, profe. Mejorando cada día más. Ah, bueno, me alegra, hermano, me alegra que estés bien. Sí. Bueno, ahí nos vamos conectando. Jamie, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, profe. Buenas noches, compañeros. Bendiciones a todos. Bien, gracias a Dios, profe. Ah, bueno, me alegra. Me alegra. Hola, Mercedes, profe. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, profe? ¿Cómo te ha ido el Bien, día? gracias a Dios. Me Ahí alegro. corriendo un poco. Hoy ha sido un día de bastante ocupado, Ok, perfecto. pero bien, disfrutando cada cosa. Gracias a Así Dios. es. Sí. ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado tú, Mercedes? Profe, aquí con ganas de hablar contigo, como dicen aquí en la costa, cogiéndote la caña. Así, o sea, de pronto la única que me entiende es Jamie, con respecto de lo de una asesoría para lo de mi tema de tesis. Ah, ok, ok. Entonces, cuando tú puedas, cuando tú dispongas, entonces me dices, profesor, pequeñito. Sí, está bien, está bien. Gracias. Yo creo que podría ser de pronto ya la otra semana, si te Claro, parece, si te claro, parece. perfecto, perfecto. Eh, de hecho, ayer, antier, estuve con un grupo, pues yo pensé que iba a hablar con dos chicos, porque Astrid me dijo que dos chicos necesitaban como una asesoría, que iban a trabajar evangelismo intercultural. Eh, Ah, Entonces ella me pidió el favor que estuviera con ellos, pero cuando entré había como unos 18. Yo, yo pensé que todos iban a trabajar ese tema y más bien fue que estaban como invitados y fue un tiempo chévere, fue bonito el espacio, ahí estuvimos hablando un poquito de teología intercultural, de evangelismo intercultural. eh, súper, entonces, bueno, profe. ahí la idea es que pues cuestiones ya metodológicas, yo creo que con Astrid se pueden entender bien. ¿A qué me refiero? Como el tema de cómo se genera la pregunta, problema, cuál va a ser la justificación, el objetivo, objetivos específicos, todo ese tema un poco más ya de forma, podrían hablarlo con ella. ¿Sí? Creo que ya es la profe de ustedes en esa materia también, ¿cierto? Profe, Y, nosotros hemos tenido el acercamiento con ellos. y ya si hay alguna cuestión de contenido, desde que sea un área afín de las que yo estoy o he trabajado, pues con mucho gusto, ¿sí? Estaría bien. Ah, Ustedes bueno, me profe, dijeron, ustedes me gracias. dijeron que iban a trabajar, era como el tema de la escatología. Lo que pasa, profe, es que puntualmente ahora que ya me acordé, que estoy refrescando la memoria, hoy nos convocaron para presentar unas ponencias como estudiantes. Ah, chévere. Entonces, nosotros el año pasado, creo que fue el año pasado, cierto, compañeros, María José, sí. El año pasado presentamos como unas propuestas dentro de nuestro escaso semestre, estamos en segundo, primero, segundo, algo así, y ahora hay una convocatoria para presentar las ponencias del evento, que es el segundo encuentro, creo, de Semilla, los terceros, no sé, en noviembre. Entonces, la idea es que nosotros propongamos nuestro tema, el tema que querramos exponer sí, exponer ese día. Entonces, pues yo no sé mis compañeros si te irán a abordar para eso o si están pensando de pronto en presentar su ponencia, mis compañeros aquí presentes, ¿no? Pero yo sí tengo pensado, si Dios lo permite, obviamente, si Dios quiere, o sea, proponer algo, presentar una ponencia y entonces me gustaría de pronto decirte eso la semana que viene, ya que tú me lo dices, porque es para noviembre, entonces, para que me
dentro de lo que puedas tú, o sea, en cuanto a tiempo, me ayudes, pues. No sé si algunos compañeros también tienen esa intención. Que lo digan ahora, pueden callar para siempre. Bueno, parece que callaron para siempre. Bueno, sí, podríamos cuadrar Mercedes para la otra semana. Sacamos un tiempito y lo hacemos. Sin embargo, me parece importante que también le hagas saber esto a la profa Street, ¿sí? Que tú me has solicitado un espacio conmigo, que ya va a ser extra clase para ello, ¿vale? Listo, Bueno, profesor, gracias. entonces, si no es más, comencemos con la temática del día de hoy. Es una temática muy bonita. Em, Creo que nos hace falta nomás Henry, ¿verdad? Sí, Henry. Ok. La temática de hoy es acerca de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Ya hemos hablado acerca de la deidad de Cristo. Hemos mencionado, pues, que estas cuestiones hacen parte del dogma cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Que desde la historia y la investigación científica no podemos llegar a concluir que Jesús es Dios, ¿sí? Esto es una verdad teológica, pero no es una verdad científica, puesto que desde las ciencias, como he dicho, se usan métodos y estos métodos acuden a los sentidos y acuden a pasos que establecen, pero trabajar con algo concreto, con materia, con cuestiones físicas, ¿sí? En este caso, con el tema de Jesucristo, pues hemos visto ya con bastante énfasis que se juegan en lo contemporáneo dos alternativas. Uno es percibir a Jesús solo desde la historia y otro es percibirlo solo desde el dogma. Como hemos dicho, una teología desde abajo o una cristología desde arriba. Pero la alternativa que hemos propuesto es que para conocer mejor al Jesús histórico y al Cristo de la fe, pues necesitamos acudir a las dos cristologías y llevarlas como de la mano, de una manera un poco más complementaria para dar razón de quién es Jesús, de quién es Jesús. En nuestro caso, si nos fijamos, la investigación desde arriba o una cristología desde arriba nos va a botar bastante insumo acerca de cómo en el texto bíblico, en los evangelios y en el Nuevo Testamento se percibe que Jesús claramente es Dios. Es una figura al que se le atribuye una divinidad, al que se le atribuye las mismas características que a Dios en el Antiguo Testamento, que al Padre en el Antiguo Testamento. Y esto se hace a través de una manera muy implícita. En general, casi no se dice en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios, pero el Nuevo Testamento sí lo hace de maneras implícitas. Por ejemplo, atribuyendo profecías que solamente se podrían cumplir en Dios o acudiendo a Dios en la historia. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como alguien que cumple esa profecía y por lo tanto da a entender en su teología que Jesús es Dios. Otra de las maneras es atribuyendo características propias de Dios, que se da por sentado que el lector lo va a comprender de esa manera. Y hemos visto algunos textos de esos, como por ejemplo el de perdonar pecados, el del sábado, ¿sí? Que intentan incluso apedrear a Jesús por blasfemo, porque siendo un hombre se hace igual
a Dios. Esas atribuciones son puestas desde la teología del evangelista y obviamente hacen parte de la teología y la fe de este personaje. A través de ello nosotros comprendemos que Dios se revela y quiere darnos a entender que su hijo es más que un ser humano, sino que también tiene la característica de divinidad, como él. ¿Sí? Bueno, también vimos que desde el principio también hay algunas distorsiones acerca de la divinidad de Jesús y surgen más grupos, pero uno de los dos más famosos son el ebionismo y ¿cuál otro? Arrianismo. El ebionismo y el arrianismo. Uno de los más famosos es el arrianismo con su interlocutor que es Arrio. Y pues la propuesta finalmente es que Jesús no es un personaje cuya característica también es la divinidad, sino que más bien es un personaje completamente humano, que sí es una persona especial, pero no tan especial como para llegar a ser Dios. Esa era la propuesta de Arrio. Y Arrio, pues desde la Biblia, justifica también su respuesta y comienza a desmoronar todos los argumentos de otro personaje que era contemporáneo a él, que es Atanasio. Y a Atanasio se le reconoce como el padre de la ortodoxia, es decir, el padre de la correcta enseñanza, correcta doctrina. Es Atanasio quien provee aquella enseñanza de las naturalezas de humana y divina convergiendo en una sola persona. A esto es lo que responde Arrio y Atanasio trata de responderle a Arrio. Como ya les dije la clase pasada, frente a esto pues hay un apoyo político, aun cuando los arrianos eran bastante numerosos, hay un apoyo político que hace que la balanza favorezca a Atanasio y se fomente una ortodoxia por parte de ellos. ¿Sí? Muy bien. Hemos dicho también que estas doctrinas de pensar en la divinidad de Cristo como algo falso, pues también son muy actuales, ¿no? Como los testigos de Jehová. Ellos argumentan también que pues Jesús no es una figura divina, sino que más bien es una figura que se puede definir como criatura. De hecho, si ustedes miran la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, en el famoso texto de Juan 1:1, ellos aparece allí, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Ahí agregan un artículo indefinido, precisamente para demostrar que, pues, que esto no hace parte de la divinidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta allí, y hemos visto también algunas evidencias textuales acerca de la divinidad de Jesús. Pero no creo que abarquemos más de allí. No sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta el momento, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer para o antes de pasar al tema de la humanidad de Cristo. Profe, una pregunta boba. Ahora con lo que tú me estás diciendo, con lo que me estás diciendo de Juan 1:1, cuando ellos dicen que el verbo era un Dios, y como en su traducción, esos son los testigos de Jehová, ¿verdad, profe? Sí, los testigos de Jehová. Y lo escriben con D minúscula. O sea, sí, o sea, o lo hacen referencia de verdad a un Dios dentro de los dioses. Sí. Lo toman como una criatura, es un Dios inferior. Sí. Gracias. Juan 1:1 en la traducción del Nuevo Mundo. A ver si lo encuentro.
¿O alguno de ustedes tiene una Biblia de la traducción del Nuevo Mundo? De pronto en sus épocas pasadas. Traducción del Nuevo Mundo, Juan 1. Sí, dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Es lo que dice Juan 1:1. Y ellos también se pegan de ahí para argumentar que incluso nuestras Biblias o nuestras traducciones más bien están erradas, son equívocas, ¿sí? Sí, Ellos, profe, ya la encontré, ¿verdad? Un Dios y con D minúscula y todo. sí. ¿Ustedes ya vieron Nuevo Testamento? ¿No? Yo vi Nuevo Testamento 2, profe, el semestre pasado. Ok, ¿y vieron algo de crítica textual? Crítica textual lo vimos en hermenéutica. Ah, bueno. Entonces, en temas de crítica textual se abordan precisamente este tema de las traducciones y el texto del Nuevo Testamento, es decir, qué texto usan los críticos para llegar al más cercano posible del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, eso es bueno saberlo precisamente para también argumentar contra aquellas personas que dicen que las Biblias actuales nuestras están tergiversadas y no corresponden a la realidad de un texto antiguo, ¿sí? Pero bueno, eso no lo vamos a ver en esta clase. Bien, entonces pasamos al tema de la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Pues, como es bien sabido, no solamente los desafíos o las dificultades se han abordado acerca de la deidad de Cristo, aun cuando esta temática ha sido de mayor debate. La deidad de Cristo siempre ha sido la más atacada. Es decir, hay más herejías contra la deidad de Cristo que contra la humanidad de Cristo. Sin embargo, pues no deja de haber discusiones en torno a la humanidad de Cristo. Porque es más fácil decir que Jesús es humano que decir que Jesús es Dios. Sí, es obvio, hay más. Sin embargo, para nosotros sería más obvio, porque pues nosotros decimos, pues vemos a Jesús, vemos a alguna persona y es obvio que si la vemos, pues es un humano. Ahí lo difícil de creer es si es un humano divino, si es Dios. Pero no así sucedía en los tiempos del Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva, porque tenían una cosmovisión un tanto diferente a la que tenemos hoy día nosotros. Y es aquí, a través de esta cosmovisión, que empiezan a surgir unas nuevas ideas acerca de si Jesús realmente era un humano o no. ¿Sí? Y eso me refiero al gnosticismo naciente en este tiempo, particularmente el docetismo que estaba ya acuñado en el Nuevo Testamento. Pero ya lo miraremos. Vamos a mirar primero alguna evidencia bíblica que también nos propone los textos del Nuevo Testamento acerca de la humanidad de Jesús. Vuelve y juega. Creo que es más fácil descubrir esta evidencia textual acerca de la humanidad de Jesús que de la divinidad de Jesús. Por el momento, vale la pena aclarar que es importantísimo entender que Jesús realmente era un humano, porque es a través de su humanidad que también nos rescata. No hay redención si no hay humanidad. No hay salvación si no hay humanidad. Por eso, en los primeros debates de la iglesia, afirmar que Jesús también era completamente humano era una de las prioridades de la agenda. Entonces, uno de los primeros argumentos que nosotros vimos allí en la lectura, ¿cuál fue?
ayúdenme un poquito ustedes también. ¿Qué argumentos vieron en la lectura acerca de la humanidad de Jesús? El nacimiento de Jesús, sí, como cuando enseña la palabra que en la humanidad de Jesús se manifiesta que hubo un nacimiento y aún se extiende que decía el escritor que en esa humanidad Jesús tuvo aún la genética de su madre, de aspectos genéticos, y hace alusión también a la parte de la genealogía descrita en Mateo, como para anteponer esta parte física de Jesús. En cuanto al nacimiento, se despliegan otras, entonces, pero hago mención a eso. Hay Súper, otra, hay otra y es cuando menciona sobre que Jesús crecía en conocimiento. Ujú. Entonces hablaban precisamente que si era Dios y lo sabía todo, pues porque tenía que, por decirlo de alguna manera, que porque tenía que estudiar. ¿Sí? Entonces esa sería otra. Ok, ok. Vamos a ir abordando esas, ¿sí? Y ya comentamos las otras. Resulta evidente que Jesús tenía pues un cuerpo físico, ¿verdad? Que Jesús era totalmente humano. De hecho, el mismo texto de Juan 1:1, pues es lo que aclara. Ese verbo se hizo carne. En otras versiones dice habitó, o más bien en la misma versión dice habitó entre nosotros, y ese habitar tiene que ver con hacer una morada y se relaciona con el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se hacía una morada? ¿Para qué se hacía una morada en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan por allá en Éxodo cuando Dios pidió que se hiciera una morada grande? Para tener una relación íntima para con Él, estar con él. para presentarse. Exactamente, exactamente. Esa principalmente es la teología del Antiguo Testamento. Es el pacto condicional que Dios hace con Moisés. Es, si ustedes cumplen mi pacto, yo habitaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si no cumplen mi pacto, vendrán las maldiciones que ya les he expuesto. Ese es el pacto condicional que con Moisés. Inmediatamente después de que Moisés lee el pacto y Dios realiza este pacto con el pueblo, es cuando se construye el tabernáculo. Y es porque empieza a cumplirse la parte del pacto de Dios. Dios va a habitar en medio del pueblo. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios está limitada al templo y al tabernáculo en su principio. Es allí en el arca del propiciatorio donde habita la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Entonces lo que está pasando ahí es que Dios cumple su pacto a través de la construcción del tabernáculo habitando allí. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan tiene en mente precisamente eso. Ese habitó entre nosotros, literalmente la traducción quiere decir tabernaculizó. Se hace morada en nosotros, viene y habita en nosotros, se hace nuestro vecino. Y es lo que dice el versículo 14. ¿Sí? Se habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Y para habitar entre nosotros, pues ya lo dijo, el verbo lo hace tomando una forma de carne, de carne. Entonces, desde el principio vemos que la Biblia hace un énfasis en que Jesús realmente tenía un cuerpo humano, pero no llegó ni cayó del cielo como un humano, que eso también es una de las doctrinas que antiguamente se pregonaba, que Jesucristo no había nacido, sino que había llegado ya así terminado como adulto. Ahora uno dice, pero ¿a quién se le ocurre decir algo así? Vuelvo y digo, en nuestra cosmovisión eso es una bobada, pero para la cosmovisión gnóstica de ellos,
Eso era lo más natural pensar así. Y ya vamos a mirar un poquito por qué, ¿sí? Entonces Jesús no descendió de los cielos ni apareció repentinamente en la tierra y todos dijeron, uy, ¿y usted quién es? Sino que nació. Y si nació, es obvio que tiene unas particularidades que necesita también. Es un bebé completamente dependiente. Tiene que tomar leche de los senos de su mamá. Tiene que alimentarse para poder crecer como cualquier otro niño. Y eso nosotros lo vemos en los relatos de infancia de Jesús, particularmente en los relatos que aparecen en Mateo y Lucas, que es precisamente donde aparecen los relatos de infancia. Nace, es muy ilustrativo, está dentro de un vientre, hay una mujer que no tiene dónde parir, finalmente pare, pero hay un niño, un bebé que lo cargan, vienen a adorarlo, tienen que salir corriendo, huyen a Egipto, ¿sí? Vuelven. Todas esas ilustraciones muestran que Jesús realmente es un hombre muy palpable desde bebé. Ahora, en los relatos de la infancia también se narran las famosas genealogías de Jesús, ¿sí? Las genealogías, aun cuando no narran el nacimiento como tal de Jesús, sino narran la historia previa de sus antepasados, ¿sí? Eso es lo que narra una genealogía. Como dijo Jamie, Jesús tiene un árbol genealógico. Jesús tiene un papá, Jesús tiene un abuelo, un tatarabuelo, y así sucesivamente hasta identificar a Jesús como parte del linaje de Abraham y de David, que es precisamente lo que se propone la genealogía. Ojo, las genealogías son relatos teológicos, ¿sí? No crean que las genealogías están contando historia de la manera que nosotros contamos historia. ¿Mm? Si ustedes se ponen a hacer cuentas, eso de que 14 generaciones hasta aquí, 14 hasta allá, mire, por donde quiera eso no les va a dar, no les va a dar. Pero no, el hecho de que no les dé no significa que no sea verdad. Lo que pasa es que Mateo tiene un proyecto y un propósito teológico. Y ustedes recordarán que los números para los judíos son muy importantes y muy simbólicos. Basta leer, por ejemplo, Apocalipsis para saber qué cantidad de 7 hay. El 12 es supremamente simbólico, el 10. Es decir, para un judío los números son muy importantes, no así tanto para nosotros. Esto del 14 en Mateo también tiene una estipulación un poco más teológica y tiene que ver con un género literario que se llama gematría, que trata de identificar las letras con números, y el propósito de Mateo es que a través de esos números pueda identificar a David precisamente como linaje de Jesús. Ese es el proyecto de Mateo. Mostrar a Jesús como el hijo de David, el rey, y por lo tanto mostrarlo también como rey de Israel. Y obviamente llevarlo también hasta Abraham para que muestre su linaje completamente judío. Si ustedes ven de pronto en la genealogía de Lucas, para Lucas es más importante no acabarla en Abraham, sino seguir derecho hasta Adán y finalmente Dios. Porque para Lucas es importante, más allá de decir que Jesús viene de la sangre judía de los padres, de los patriarcas, para Lucas es más importante decir que viene directamente de Dios. Es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, estas genealogías son proyectos teológicos también, pero a través de ello también nos van a mostrar que Jesús realmente tenía sangre judía, genes judíos, tenía abuelos judíos. Y si tenía abuelos, si tenía sangre, era porque era completamente un hombre un agente humanado, era completamente humano, ¿sí?
El otro argumento que daban ustedes también, que lo leyeron allí, es que Lucas 2:52 también nos dice que Jesús crecía, ¿sí? Ahora, no crecía solamente en sabiduría, sino que crecía en estatura. Y eso es muy importante también tenerlo presente. Entonces, Jesús realmente cumplió como cualquier otra persona las etapas de desarrollo humano. Él no se quedó siendo un bebé, no se quedó siendo un adolescente, no se quedó siendo un joven, sino que llegó a la edad adulta y fue allí donde lo asesinaron. Pero es obvio que si cumplió con ese proceso del desarrollo humano, pues científicamente hablando y humanamente hablando, para que ese proceso se pueda dar, pues necesita depender de ciertas cosas, ¿no? Él necesitaba comer, necesitaba beber, necesitaba cubrir todas las necesidades fisiológicas que tiene cualquier otro ser humano. De hecho, ustedes recuerdan cuando Jesús tiene hambre, ¿sí? ¿En dónde podemos ver eso? Que Jesús tiene hambre. Mateo En Mateo 4. 4:2. El tema de las tentaciones, ¿no? Sí. Allí Jesús realmente tiene hambre y precisamente esa es la tentación para él. Convierte las piedras en pan para que comas. Es una tentación. Pero también tuvo sed. Jesús tuvo sed. ¿Y dónde vemos eso de que Jesús tuvo sed? ¿Recuerdan? En la crucifixión. En la crucifixión. Él dice, tengo sed. Tengo sed. Jesús también se cansaba. Ahora, ¿ustedes creen que Dios se cansa? Y mire, esas preguntas que yo les hago también tienen que ver con los debates que se estaban generando. ¿Creen ustedes que Dios se cansa? ¿Creen ustedes que Dios siente hambre? Sí. Profe, ¿Qué perdón. opinan? Vale, Henry. Pues sí, sí, señor, gracias. Pues si vamos a ver, si vamos a hablar del Dios como hombre, como Jesucristo, pues obviamente sí, va a sentir hambre, va a sentir sueño, se va a cansar. Sí, desde esa cosmovisión, obviamente sí, pero pues si vamos a hablar del Dios espíritu, pues obviamente no, porque con el solo hecho de entender que Dios es espíritu, pues digamos que en ese sentido, pues no va a ocurrir eso. Entonces es poder entender a este Dios en cada una de sus naturalezas. Ok, ok. Porque justo eso era uno de los mayores debates de la iglesia primitiva, de pensar que si realmente habitaba toda la plenitud de la deidad en Jesucristo, pues ¿cómo es posible que esa deidad habitando en él pueda sentir necesidades? ¿Cómo es posible que en él pueda haber ciertas características que para Dios no deberían existir? ¿Sí? El hecho de tener sed, el hecho de comer, el hecho de sentir cansancio. Entonces, tiene que ver con las limitaciones que tiene Jesús como un ser humano, ¿sí? Y en últimas, como pues es evidente, Jesús muere. Y la pregunta es, y eso es un peor debate en la iglesia primitiva, ¿cómo es posible que Dios pueda morir? ¿Cómo es posible que si Dios está habitando en plenitud en Jesús, Dios termine muriendo allí? Y se generan otras ideas. No, es que quien murió no fue Dios, murió fue Jesús. Ah, entonces lo separamos al final de su vida. ¿Es Jesús o es Dios? O al final, cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Es que hay una separación real entre Dios y el humano y solo queda el humano y por lo tanto muere. O qué es lo que está sintiendo Jesús en ese momento. Ese tipo de preguntas son las que se hacían ciertos grupos
que ya los vamos a ver también. Y son las preguntas que les explotaban en la cabeza diciendo, pero ¿cómo yo voy a aceptar una persona divina o una persona humana sabiendo que Dios no puede vivir o pasar por algo así? ¿Mm? Pero nosotros vemos que en la vida de Jesús hubo un momento donde sus sentidos se fueron deteriorando a través del maltrato físico que le propiciaron, que su cuerpo, su carne se fue debilitando a tal punto que no resistió más y muere. Entonces, esas son características muy humanas. A través del dolor y el sufrimiento, Jesús pierde su vida. Eso es lo que nosotros encontramos también en los relatos de pasión, en los relatos de pasión de los evangelios. Muy bien, ¿qué otro argumento podremos ver ahí de evidencia bíblica? ¿Recuerdan el caso de Juan, primera de Juan 1:1? ¿Recuerdan lo que dice? En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba. No, ese es Juan 1:1. ¿Cuál estás diciendo? Primera de Juan 1:1. No recuerdo. ¿Qué dice primera de Juan? Primera de Juan 1. Lo que era desde Lo que era. Bueno, dale. Gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué ustedes creen que Juan tenga que escribir eso? O sea, ¿por qué Juan se pone a explicar ese tipo de cosas e inicia una carta con esa intención? Es una forma muy extraña de empezar una carta. Creo que Juan está batallando desde el principio con ciertas doctrinas y ciertas ideas que se están generando en la iglesia, ¿sí? Y parte de esas doctrinas es precisamente decir que Jesús no era un ser humano. Es más, ¿ustedes quieren saber cuál era el anticristo en el Nuevo Testamento? Según Juan, el anticristo es aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Sí ven que desde el principio ya se ve que hay una defensa y por lo tanto hay unas ideas que se están metiendo a la iglesia de que Jesús no ha venido en carne? Esto no es posterior a la iglesia, sino que se ve incluso en la misma era apostólica. Hay un grupo de personas que están diciendo y asegurando que Jesús no es un ser humano. Entonces Juan tiene que levantarse y desde el principio de su carta poner a prueba todos los sentidos y dice lo que era desde el principio y empieza lo que hemos oído. Si lo hemos oído es porque algo tiene que ser. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, para verlo, pues no es un fantasma, no es un espíritu. Si lo hemos visto, tiene que ser algo. Pero va más allá y dice lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Para Juan es supremamente importante que quede claro desde el principio que esa persona que se llama Jesús era completamente humano, era palpable, contrario a las ideas de los docetas que estaban viviendo en esta época, Daniel, creo que tenías la mano levantada. Sí, profe, pues para comentar un poco eso, que digamos que Juan los escribe es porque en ese momento hay muchas cosas que se empezaron a propagar al punto
de prácticamente pues ver a Jesús no con la relevancia que se le veía, sino empezar como a cambiar la doctrina y lo que Jesús mismo había escrito. Inclusive cuando también uno lee el libro del Apocalipsis, uno lo entiende como para el futuro de nosotros, un futuro que está por venir, pero él lo escribe para un futuro próximo que está también por venir para ellos. Pues bueno, algo así lo entendíamos cuando estuve mirando algo de eso. Y que, digamos, sobre todo hay algo que de pronto nosotros conocemos por temas, digamos, de estudio, como son los filósofos, lo que se desarrolla en Grecia, pero nosotros nunca tal vez hacemos el cruce que eso está pasando al momento que también está pasando o suceden varias cosas del crecimiento de la iglesia. Y todas esas corrientes también llegan por personas que digamos, se han convertido de eso y empiezan como a atar muchas cosas y a decir, ah, esto también tiene que ver de pronto con esto. Y así empiezan a generar diferentes teorías. Ujú, ujú. Gracias, Daniel. Así es, así es. Es muy importante tener presente el contexto histórico donde se levantan estas ideas y estos debates, ¿sí? Bueno, digamos que uno podría decir que estos son algunos argumentos textuales que hablan desde la fisicalidad de Jesús, desde el aspecto físico. Se podría argumentar que Él es humano, humano. Pero también hay otros argumentos de tipo más emocionales, de tipo más emocionales. Argumentos que podrían decirse, estos son características y atributos propios de una persona, de una persona. ¿M? Y es el caso, por ejemplo, de las emociones que siente Jesús a través de su vida. Jesús, por ejemplo, más evidente es que amó. ¿Recuerdan? Jesús amó. ¿Dónde ven ustedes, por ejemplo, que Jesús amó? A la mujer del perfume de la... A la mujer del perfume. ¿A quién más? A Lázaro. Lázaro. Lázaro, Marta, María, Lázaro, Marta, a María, Juan, el amado. el discípulo amado, ¿verdad? Entonces, todas estas características que muestran a un Jesús lleno de amor hacia otra persona, donde Jesús realmente habla, o el evangelista dice que Jesús amó, que Jesús amó. O sea, una característica propia de Jesús. Otra característica propia de Jesús, ¿cuál era? Aparte de amar. ¿Recuerdan? Lloró Sí. Lloró. cuando le... Jesús lloró. ¿Y cuándo lloró Jesús? Cuando Lázaro también. Sí. Se Cuando conmueve, llegó a ¿verdad? ver que estaba muerto, sí. Exactamente. Entonces Jesús también desde su fisicalidad se conmueve y esa conmoción hace que él llore, De alguna manera, esos son características muy humanas también de Jesús, de Jesús. ¿Qué otra característica podemos ver de Jesús así desde sus sentimientos? Se asombraba. Se Cuando asombraba. veía la fe de muchas personas, decía, grande es tu fe, hacía asombros. Exacto, exacto. Entonces también se asombraba. Él sentía felicidad, se alegró, él se alegraba con diferentes circunstancias también. En otras palabras, él tenía unas características donde él pensaba, él sentía emociones y también razonaba. Y eso son características muy propias de un humano. Ahora, estas características pues también se ven en Dios, ¿no? Sin ser humano. Hemos dicho que Dios también siente y tiene emociones, solo que Dios no está limitado por un cuerpo. Aun cuando tenga emociones, pues no llora de manera que le salgan lágrimas, porque pues no está limitado pues a un cuerpo. Pero en estos casos, las expresividades emocionales de Jesús resultan en algo más concreto que evidencian su humanidad también. Y finalmente,
aparte de las emociones y de lo físico, también hay algo cognoscitivo de Jesús. Y eso también lo hace muy humano, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos mirar que en algunos textos Jesús conocía las cosas sin necesidad de haberlas estudiado o haberse enterado de ellas. Jesús conocía de pronto el pasado, el presente de alguien y también el futuro de alguien. Sin embargo, Jesús, y en la misma Biblia aparece, tampoco lo sabía todo. Y esto también son preguntas que se levantaban en la iglesia primitiva. Decía, pero al fin, ¿qué? ¿Como Dios Jesús lo sabe todo? ¿Como Dios Jesús lo conoce todo? ¿O Jesús en realidad tuvo que aprender? Y yo quisiera que ustedes respondieran esa pregunta. ¿Ustedes qué creen? Que Jesús, siendo Dios, uno podría decir, listo, un cuerpo lo limita. Tres características de Dios son su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, ¿sí? Digamos que la omnipresencia, pues uno diría, bueno, si Dios está en todo lugar, pues Jesús no, porque se limitó a través de un cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué podemos decir acerca de la omnipresencia, de la omnisciencia de Dios? ¿Lo conocía todo o tuvo que aprender? Y si tuvo que aprender, ¿será que cometió errores en algún momento? ¿O solamente al ver ya aprendía completamente de un solo paso? Me refiero con cuestiones que incluso llevaron a pensar a la iglesia primitiva en cosas que parecieran muy sencillas. Por ejemplo, si Jesús tuvo que aprender a caminar, y si tuvo que aprender a caminar, entonces en los primeros pasos de una empezó a correr, o se tuvo que caer, o se tuvo que... A ese tipo de cosas me refiero. Si trabajaba con José, tuvo que aprender o se las sabía todas. Siendo Dios, esa omnisciencia de Jesús, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo se generaba? Sara. Sí, profe, buenas noches a ti y a todos. Pues algo que siempre me ha llamado la atención desde que lo leí, lo estudiamos una vez en la iglesia, es Hebreos 5:8, que dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y entonces ahí uno dice, Jesús entonces tuvo que aprender algo. Y eso me hace recordar precisamente cuando se fueron a José y María y José, ¿qué? José, María y Jesús a celebrar la fiesta allá y él se quedó en el templo y se fue los papás se fueron y sin él y después tuvieron que volverse y buscarlo y así. Y él dijo, no estoy en los asuntos de mi padre. O sea, no sabes que estoy aquí tengo que estar en los negocios de mi padre. Y me imagino que ellos se preocuparon, ¿no? Como que él tuvo que aprender que eso no se hacía, ¿cierto? Que aunque, o sea, tenía razón, sí, pero también debía obedecer, como de que eso no se debía hacer, ¿sí? Y pues también en la práctica, eso sobre todo en la práctica, en la omnisciencia, pues ahí sí ya no tengo respuesta clara, pero en cuanto a la práctica, sí tuvo que aprender la obediencia, sujetarse, porque Él es Dios y Dios no se sujeta a nadie, sino solamente a su propia voluntad. Y estando en condición humana, pues sí tuvo que aprender a obedecer. Ok, gracias, Sara, gracias. Justamente la pregunta gira en torno a si Jesús es Dios, pues Dios sabe todo. ¿Cómo era posible que Jesús no comprendiera algunas cosas? Tuvo que preguntar para cerciorarse. Además, el texto a veces es claro cuando dice que ni siquiera él sabe cuándo es el día y la hora, ¿verdad? Solo el Padre que está en los cielos. Esas son evidencias de que Jesús no se las sabía todas.
no sabía algunas cosas. Y en ese proceso, pues él tuvo que aprender y es probable que tuvo que desaprender también otras cosas. Y es muy lógico. Estas son conclusiones de las investigaciones del Jesús histórico, de que no crean que Jesús, desde puro chiquitico, él tuvo una relación profunda con su padre, completamente sabía quién era, que él comprendió desde el principio cuál era su misión en la tierra, sino que él tuvo que reflexionar acerca de su fe y acerca de Dios. ¿Por qué? Porque si fue un Jesús judío, pues tuvo que estar inmerso a las enseñanzas de los fariseos de este tiempo. Él tuvo que estar inmerso a la sinagoga, al templo. Él vivió con las escrituras de su momento. Y si él recibió toda esta teología de parte de los fariseos, ¿por qué él de un momento a otro empezó a decir, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo? Eso es una reflexión que Jesús tiene que hacer a través de la experiencia propia con su papá. Él va cayendo en la cuenta cuál es el verdadero sentido del Padre, cuál es el verdadero sentido de la interpretación de las Escrituras. Pero Jesús de alguna manera tiene que contrastar aquellas cosas que le han enseñado con las que ha crecido y proponer una alternativa un tanto distinta. Pero esa alternativa es una reflexión propia que Jesús hace acerca de su papá, acerca de la vida, acerca de las Escrituras. Entonces Jesús sí tuvo que aprender y en parte tuvo que desaprender de las cosas que le enseñaron también los fariseos. El tema del poder. Eso no era normal que dijera que una persona cogiera una toalla y limpiara los pies de los discípulos. Una persona que dijera que el mayor será el menor y que ustedes tienen que ser como los niños para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Imaginen que unos fariseos a mí me instruyan, me guíen, me enseñen y yo después, cuando crezca, decirle a esos fariseos que ellos no van a entrar al reino de los cielos ni al reino de Dios. Eso es algo loco, es algo que Jesús tuvo que reflexionar, a punto de decir, ustedes que son los maestros, no van a entrar, y peor aún, ustedes son hijos de Satanás, les dice. Todo eso hace parte de una reflexión que Jesús tiene que hacer para mirar qué tipo de teología es la correcta, qué tipo de reflexión acerca de Dios es la correcta, ¿sí? Pero obviamente eso implica una reflexión acerca de quién es Dios. Entonces Jesús no se lo sabía todo, Jesús tuvo que aprender. Un ejemplo sencillo. ¿Ustedes creen que Jesús se equivocó o no? O eso ya sería una herejía, decir que Jesús se equivocó. Pues no sé Depende, profe, si, ¿en cuanto a qué? es que qué pena, no sé si de pronto qué país decirlo, pero hay una parte donde él dice que es en los evangelios donde dice que él salía corriendo porque le iban a matar, ¿cierto? Entonces uno pensaría que si era, o sea, tenía su conocimiento divino y era Dios, pues debió prever ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces podría pensar uno que en ese momento pudo haberse equivocado. Ok, ok. Mira, Jesús dice, al hablar de la semilla de mostaza, que esa era la más pequeña de todas. ¿Recuerdan? La pregunta es, ¿la semilla de mostaza es la más pequeña de todas?
No, señor. Y entonces, ¿por qué Jesús sale con eso? ¿Se equivocó Jesús? De pronto Pero era, para la época sí, ¿no? de pronto no, por el sitio, por la región, de pronto puede ser. Exacto. Entonces, Jesús no conocía otras semillas que estaban ubicadas geográficamente en otras latitudes de la tierra. Pero no por eso no se equivocó, sino que Jesús, dentro de sus limitaciones, pues obviamente en lo que conoce, él percibe que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas. Y coge eso como ejemplo y como parábola para hablar del reino de Dios y de la fe. ¿Sí? Pero vuelvo y digo, esto de los evangelios no son relatos netamente históricos, sino teológicos. A mí no me interesa que Jesús diga que la semilla de mostaza es la más pequeña. Yo no tengo que negar la existencia de otras semillas para darle la razón a Jesús. Porque Jesús lo que quiere es que, por un lado, podamos tener la fe como un grano de eso, tan pequeñita, pero que después se vuelve tan grande y así funciona el reino de Dios. Ese es el proyecto de Jesús, ¿sí? Pero Jesús no está dando de ninguna manera clases de botánica, es decir, ni de taxonomía para clasificar qué tipo de semillas son las pequeñas, las grandes y las medianas. Ese no es el proyecto de Jesús. Jesús no vino a darnos clases de taxonomía ni de botánica, sino vino a mostrarnos cuál era la intención del Padre para con nosotros. ¿Sí? Que es un proyecto más teológico y no tanto histórico, científico. ¿Sí? Daniel y luego Mercedes. Y así. Es que de pronto a eso iba, de pronto no es que Jesús no lo supiera, digamos, como las cosas que estamos preguntando eso, sino que, digamos, su propósito no era ese, porque pienso que, bueno, cuando se habla de dioses, de deidades siempre en en la historia, entonces vino uno que fue el que trajo el fuego y entonces le robó el fuego a los dioses y se lo dio al hombre para que el hombre pudiera hacer esto y pudiera hacer X o Y cosa. Pero el plan de Jesús de pronto no era impactar tanto de pronto en esas áreas, sino su propósito era más el tema que, que digamos, que, bueno, que concierne como más al tema espiritual que lo trasciende por ende todo, ¿no? Pero de pronto por eso Jesús, pues yo pienso, ¿no? Jesús de pronto sí conocía tecnología y muchas otras cosas y lo podía de pronto tener, pero si ese no es su plan y no es el propósito y no fue por lo que fue enviado, pues de pronto también por eso no se ve un desarrollo de Jesús de pronto en esas áreas. Ahora, también volvemos de pronto a la discusión que a unas clases anteriores inclusive nosotros exponíamos. Lo que pasa es que de esa otra parte de la vida de Cristo nosotros no tenemos mucha información. O sea, lo único con lo que contamos son los cuatro evangelios y los otros escritos, pero digamos que nos basamos es en los cuatro evangelios y los cuatro evangelios no son netamente una autobiografía de quién era Jesús y qué hacía y todo eso. Entonces pienso que aunque sí podemos plantearnos esas preguntas y nos digamos que son buenas para analizar y pensar, pero de pronto volvemos de pronto a llegar al punto y es que a la hora de poder ahondar más, pues de pronto nos quedamos un poco cortos porque no tenemos de pronto perdón lo que voy a decir, de dónde echar mano o a dónde ir. Si a dónde tenemos que ir, pues no se enfoca en eso, sino es de pronto planteando más la parte teológica, que es la que desarrollamos, ¿no? Es cierto, Daniel. Nosotros no tenemos evidencia textual que pueda responder este tipo de preguntas y es precisamente esa limitación la que dejó mal parados a los teólogos de los concilios, precisamente. Porque, por ejemplo, las preguntas que planteamos tienen que ver también con el crecimiento de Jesús, con si aprendió, si no, pero a los evangelistas no les interesa en lo más mínimo ese tipo de preguntas, ¿sí?
Esas son preguntas posteriores que llegan 200 años después. El evangelista como tal incluso no le interesa tanto los relatos de la infancia de Jesús. O si no, ¿por qué Marcos no habla de eso? Porque no le interesa. ¿Por qué Juan no habla de la infancia de Jesús? No le interesa. Porque el acontecimiento principal es la Pascua, es la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que nos quieren narrar ellos. Y eso nos quieren narrar de una manera histórica, sino propositiva, teológica. Eso que le pasó a Jesús sirvió para algo. ¿Para qué? Pues para redención. Esos son los asuntos que importan en estos casos. Mercedes. Gracias, profe. Bueno, yo pienso que, o sea, que el preocuparse por esos asuntos, como por ejemplo que si Jesús entonces todas no se las sabía, o que si Jesús entonces sí se equivocó, y eso estaríamos cayendo de pronto en el apolinarismo, diciendo de que Jesús tenía que ser entonces la mente, o sea, o psicológicamente también perfecto, en ese, o sea, en el sentido de que no se equivocaba, cuando eso no quiere decir que el equivocarse es falta de perfección, no sé si me doy a entender. ¿Por qué? Al contrario, yo creería que todos estos ámbitos que hemos hablado de que Jesús se equivocó que en el grano de mostaza o que Jesús no se equivocó, eso hace parte precisamente de la naturaleza de ser totalmente humano, o sea, no puede negarse, o sea, se estaría desconociendo entonces que Jesús era totalmente humano. Si nosotros decimos, no, Jesús se equivocó, Jesús no se equivocó, estaríamos pensando de que Jesús es un poquito humano. O que Jesús no, o sea, es que no me sé explicar, o sea, lo voy a decir con la palabra de Dios. Aquí en Hebreos 4:15, por ejemplo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado, Entonces, la perfección y el ser realmente totalmente humano y a la intención teológica de los evangelios y de los evangelistas es precisamente eso, solamente la última parte, pero sin pecado. Entonces, pues eso. Sí, gracias, Mercedes. Yo creo que uno de las dificultades nuestras es que le hemos impuesto ciertas preguntas modernas al texto, ¿sí? Para una persona moderna, incluso hoy, le resulta a veces difícil decir que Jesús erró, que Jesús se equivocó. Hay personas que niegan eso. Hay personas que se les dificulta decir que Jesús tuvo que aprender, porque si Jesús era Dios, ¿cómo? Pero creo que eso va más con el fundamentalismo bíblico con el que a veces crecemos. Pero es evidente que Jesús, al aprender, pues si decimos que aprendes, porque tuvo también que desaprender y equivocarse en ciertas cosas o ignorar otras. Pero para nosotros a veces pensamos que la ignorancia o el ignorar algo ya es un error. Y peor aún, pensamos que errar es algo malo o es pecaminoso. Entonces, relacionamos estas categorías y llegamos a concluir que Jesús nunca erró y que nunca aprendió, como si un bebé, como hemos visto, no tuviera que tener un proceso de desarrollo humano. Aquí el llamado también de esto es decir, el texto del Nuevo Testamento lo que nos está diciendo es que Jesús es un hombre sin pecado, ¿sí? Eso es lo que limita el texto. No está diciendo otra cosa. Más allá, ya es un prejuicio que probablemente nosotros lo hemos creado a través de nuestras teologías. Pero no hay que tener temor en reconocer, en primer lugar, que errar no es pecaminoso, ¿sí?
Dietrich Bonhoeffer tuvo que luchar bastante en el siglo XIX con este tema. Porque, ¿por qué? Porque de alguna manera una de las cosas que le decían a él era que era imposible que Pablo, al haber escrito todo lo que escribió, no fuera un intelectual. Y él decía, nosotros no le creemos al Señor porque haya usado intelectuales en la escritura, porque precisamente Dios se valió también de un Pedro, que no era un intelectual. De manera que la Biblia no es un libro escrito por intelectuales y por eso tiene validez. Es un libro que está escrito a través del Espíritu Santo y es por eso que tiene validez, ¿sí? No le creemos a la Biblia porque sus autores sean los más eruditos y conozcan todo lo posible del mundo. Le creemos a la Biblia es porque sabemos que es un mensaje que nos llega a través de Dios. Y ahí está la revelación. Si yo tomo en cuenta eso, a mí no me interesa argumentar que Pablo haya sido un intelectual o que Pedro haya sido una persona sin educación. Lo que me interesa en ambos casos es que ambas personas son utilizadas por Dios para traer un mensaje de revelación a la iglesia y por ende a nosotros. Eso es lo que importa. Y lo mismo va a pasar con Jesús. Lo mismo va a pasar con Jesús. Bien, unas, Jamie, está accionada en parte de la humanidad. Sí, así es, así es. Profe, Esto es algo muy humano. Sí, Daniel o John Paul. Daniel. yo, profe, una pregunta, o no sé, ¿no será que de pronto a veces, como el mundo es mucho de defender cosas y los seguidores de alguien es que siguen siempre algo, digamos, de una u otra forma quieren defender eso? ¿No será que de pronto también eso a veces nos pasa a nosotros? O sea, queremos defender a Dios, que pues perdón lo que voy a decir, pero pues Él no necesita que lo defendamos. Sí, porque pues yo creo que Él se defiende solito. Tiene bastante, pero, o sea, sí está bien dar las discusiones, pero de pronto lo miro también desde que a veces hay muchos cristianos que lo que de pronto quieren de conocer de la escritura y de esas cosas no es para crecer en su relación y su comunión con el Señor, sino es para tener argumentos para, es que necesito, tengo un amigo que es ateo, entonces para no dejarme, o es que si me dejan en ridículo porque me dicen esto y no tengo todas las respuestas para esto, y de pronto no sé si hizo carrera algo que siempre vi muchas personas repitiéndolo y aún lo repito, no, la Biblia tiene todos los temas, respuestas para todas las cosas. Entonces busque, si usted necesita en la Biblia, encuentra las respuestas que necesita para todo. Como si fuera de pronto, no sé, un horóscopo, un diccionario o algo así. Y entonces pienso que a veces como en ese afán de ser más que ser discípulos, ser seguidores y tal vez barristas o llevar la camiseta de una causa, de pronto se nos olvida que nosotros somos sus discípulos y no siempre todas las discusiones que tengamos las vamos a ganar y el hecho de ganarlas pues va a demostrar que somos los mejores, sino que a veces, como dijo Pachócrates, perder es ganar un poco, entonces de pronto a veces perdiendo ganamos más que de pronto tal vez ganando, ¿no? Sí, así es. Gracias, Daniel, por esa reflexión. Sí, evidentemente yo creo que a veces nosotros hemos sido más formados para la defensa de ciertas creencias. A mí en lo personal no me gusta defender las creencias. Eh, yo me llego a ellas por fe y obviamente muchas de ellas tienen sustentos históricos, sustentos científicos, pero otras no. Y yo debo reconocer eso, que hay cosas que yo no puedo evidenciar, ¿sí?
Pero cuando nosotros formamos una cultura y una idiosincrasia de estar siempre defendiendo una doctrina, es probable que nuestra actitud precisamente sea esa, querer, querer luchar con alguien para hacerle cambiar de opinión. Y yo creo que la intención no es esa, la intención no es esa. Pienso que uno debe estar dispuesto a replantear sus propias creencias también, y uno debe estar en la capacidad de, a la luz de nuevos conocimientos, poder replantear algunas cosas que uno creía que estaban firmes. Ese es el proceso de un teólogo. Ustedes que van a ser teólogos, ustedes van a vivir constantemente esas tensiones, ¿sí? El hermano de la iglesia probablemente nunca las viva, porque no está metido en estos cuentos. Pero ustedes como teólogos, entre más conozcan, entre más estudien, se van a dar cuenta que en muchas cosas no van a terminar reafirmando lo que ya saben, sino van a terminar desprendiéndose de algunas cosas que probablemente ustedes creyeron en algún momento y hasta daban su vida por ello, pero que dicen, oye, y esto no era tan así, ¿sí? Entonces es más estar abierto al diálogo, partiendo de la premisa que verdad es verdad donde sea que se encuentre. Y esa verdad es de Dios. Verdad es verdad de Dios donde sea que se encuentre. En última, nosotros no estamos llamados a defender así que estamos llamados a buscar la verdad donde sea que ésta esté, ¿sí? Y en el ánimo también proveerla a otros, pero como posibilidad, nunca como obligación. El mismo Jesucristo se nos es entregado como posibilidad, no como obligación. Es una oferta, es una oferta de amor, pero para meterla a la fuerza, pues no, eso no funciona así, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. Y ahora yo quisiera que ustedes tuvieran un poquito más de participación en cuanto al tema del docetismo. Por lo menos, sí, por lo menos el docetismo es el que más me interesa. El apolinarianismo también, pero para mirar algunas diferencias concretas, ¿sí? Pero hablemos un poquito del docetismo. ¿Qué es el docetismo? ¿Qué recuerdan? Profe, un grupo de cristianos que negaban la humanidad total y absoluta básica de Jesús. Okay. Estaban influenciados como en esos movimientos de los gnósticos y otro algo más, no me acuerdo en este momento. El marcionismo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de quiénes son los docetas? Profe, pues dicen que era una secta, ¿no? Eran herejes, es la cosa, porque negaban que Dios se haya hecho carne, porque compartían alguna doctrina que decía que la materia era totalmente mala, impura, y por lo tanto Dios no podía habitar en la carne. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Básicamente como que negaban también que Jesús había nacido de María, porque si María había estado embarazada de Jesús, significa que si tuvo alguna, como si hubiera sido algo biológico. Y pues el haber sido algo biológico implicaba pues ya lo que mencionaba Mercedes, de ser como impuro, de que el Dios, de que la deidad también estaría como negada si Jesús era un ser humano. Bien, Sara, gracias. La teología de alguna manera se ubica siempre en un contexto de filosofía y responde
a preguntas filosóficas de un contexto particular. Y eso es claro en la historia de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia primitiva tuvo que responder a ciertos desafíos filosóficos, pero también tuvo que beber de la filosofía para dar respuesta. En la Edad Media pasó exactamente lo mismo. En la Reforma Protestante pasó exactamente lo mismo. En el tiempo de la modernidad y la Ilustración pasó exactamente lo mismo. Hoy día está pasando lo mismo, ¿sí? Ya sea con la filosofía aristotélica, platónica, la filosofía modernista, la filosofía cientificista, la filosofía posmodernista, pero la teología, a medida que el tiempo pasa, reconoce los desafíos de la filosofía, pero también su discurso está influenciado de alguna manera por ello, ¿sí? De manera que no crean que ustedes hacen una teología neutra. Ustedes están influenciados, aunque no lo sepan, por su propia cultura y contexto. Y desde allí ustedes van a hablar de Dios. O sea, ustedes hablan de Dios, que hablar de Dios es hacer teología. Ustedes hablan de Dios desde una particularidad contextual y su discurso de alguna manera será diferente al de otro que vive en un contexto diferente, ¿sí? En la historia de la iglesia hacer teología es lo mismo. Nosotros tenemos una teología que aunque no nos demos cuenta, está bastante influenciada por filosofías gnósticas y platónicas de la época incluso antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Ustedes lo van a ver, o si no ya lo vieron en la historia de la iglesia, pero como hemos dicho, nuestra teología está muy influenciada por la teología de Agustín. Y Agustín estaba supremamente influenciado por la teología, por la filosofía platónica. De manera que lo que hace Agustín es platonizar el cristianismo. Y desde ahí empieza a hacer teología. Y nosotros somos herederos de... Entonces, respondemos de alguna manera a ese tipo de filosofía, solo que como no la conocemos, no nos damos cuenta de que estamos influenciados, sino que siempre decimos, no, esto es así, punto, es verdad, así crecí, esto es lo que sé. Esto. En el caso de la teología del Nuevo Testamento o la reflexión posterior, pasa algo similar, ¿sí? Había en Grecia una filosofía que en este momento estaba completamente en auge, y esa filosofía era la filosofía de Platón, filosofía platónica. El concepto más básico de la filosofía platónica era que para Platón lo que es real es el mundo de las ideas, es el mundo que no es perceptible con los sentidos. Eso es lo real. Lo que puedes tú ver y lo que puedes tocar, lo que puedes presenciar, eso no es real. Eso no existe. Eso es solamente una ilusión. Esa es la filosofía platónica, el dualismo, ¿sí? De manera que para Platón lo más importante a lo que tenemos que alcanzar completamente nuestra vida es a ese mundo que no es perceptible, sino que es el mundo de las ideas, el mundo de las sombras. Hay un mito que se llama el mito de la caverna, bellísimo, de Platón. Pueden leerlo y saber qué propone él allí. Este tipo de filosofía comienza a decir que si lo que es real es lo que está más allá, eso también es lo más puro. Y por lo tanto, por contraste, lo que está acá no es puro, sino es algo que no tiene sentido, y en otros casos que es algo malo, que está impuro. Esta filosofía
empieza a influenciar a una cantidad de cristianos en la época incluso en la época de Juan, y parte de esos cristianos piensan precisamente que cómo es posible que un hombre espiritual, que una persona, una deidad que es buena en absoluto, pueda llegar a convertirse en carne y en ser humano, si realmente la carne y la humanidad es mala. Es imposible que el Dios bueno, soberano, poderoso, puro, que es toda pureza, pueda acontecer en algo que es malo. Por eso es que se levantan grupos docetas, que en griego es dokeo, que quiere decir apariencia o parecer, y se levantan a decir, no, no puede ser posible que haya un Dios que se vuelva hombre, que se vuelva carne. De manera que lo que es que se parece a un hombre, pero en últimas es un espíritu, porque tiene que ser bueno. De ahí vienen los docetas. Esa filosofía completamente permeada por el platonismo de esta época es la que Juan está respondiendo y empieza a decir, por un lado, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, correspondiente al verbo. Es para que ellos se den cuenta que esto no es ninguna apariencia, esto es real. Y Juan tiene que llevarlo un poco más extremo al punto de decir que todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne, en sarx, no es de Dios. Y en otro caso dice es el anticristo. ¿Sí? Para la comunidad a la que habla Juan, el anticristo no es por ahí una bestia, un dragón de 7 cabezas, 10 cuernos. No, simplemente el anticristo en la iglesia primitiva es una persona que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Eso es el anticristo. No hay más. Si quieren buscar más anticristos, no lo busquen en Apocalipsis, porque Apocalipsis no habla del anticristo. Entonces, es eso. Pero Juan tiene que debatir y contrastar esas teologías que están surgiendo y que están siendo influenciadas por el platonismo de la época. Los docetas son una corriente naciente de algo que después va a ser aún más peligroso y más debatido, y es el gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, y los gnósticos decían que ellos se salvaban a través del conocimiento. Ahora, no se trata de la erudición, de la academia, de que más leían, nada que ver con eso. Se trataba más bien de que ellos podían percibir un conocimiento especial a través del éxtasis, y ese conocimiento especial los iba a llevar a la salvación. Estos gnósticos hacen bastante énfasis en las cosas espirituales. En lo que realmente importa es lo espiritual. Esto material no sirve para nada, es malo, es perverso, es carne, es basura. Lo que nos interesa es lo espiritual. Y ojo, de pronto ya estemos cayendo en la cuenta un poquito que probablemente nosotros a veces pensamos así, ¿sí? A mí lo que me importa es lo espiritual. ¿Cuántas almas se ganó hoy? Almas. ¿Qué es lo que me interesa? Que una persona, su espíritu, se vaya para el cielo. Algo espiritual. Pero ¿qué es lo de aquí? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es Entonces, ese tipo de cosas a veces tratamos de heredarlo también. Pues los gnósticos generaron ese tipo de influencia, o recibieron más bien ese tipo de influencia, y empezaron a crear un poco de sectas. Y una de esas sectas, que fue una de las mayores y las más grandes, fue la de Marción.
el marcionismo. Marción era un gnóstico también, un gnóstico bastante inteligente que desacreditó el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Se quedó solamente con algunas cartas y eso era lo que él leía. ¿Por qué? Porque todo lo que supiera a materia, a carne, a algo de aquí, era considerado algo malo. Solamente podía aceptar algo que alabara lo espiritual, ¿sí? Por ejemplo, para él el Evangelio de Juan era la maravilla, pero otros evangelios no servían tampoco mucho, no servían para nada, porque su percepción y su cosmovisión permeó completamente la forma de leer el texto, ¿sí? Ustedes en Nuevo Testamento les van a enseñar algo de los apócrifos, los textos apócrifos del Nuevo Testamento. Y se van a dar cuenta que no, en esta época no solo había 4 evangelios, había aproximadamente más de 20 evangelios. Y uno dice, ¿y los otros? Son considerados evangelios apócrifos porque muchos de ellos tienen una influencia bastante marcada del gnosticismo. Uno que ustedes pueden leer y de acceso fácil al internet es el Evangelio de Judas. Sí, es muy entretenido leerlo, se los recomiendo. Y van a ver que tiene una fuerte influencia también de este tipo de cosas espirituales, de sobrenaturales. Por esas razones no entran tampoco al canon de la Biblia. Pero también hay cartas gnósticas, apocalipsis gnósticos, hechos gnósticos, evangelios gnósticos. Hay una cantidad de material gnóstico. Lo que quiero decir es que en esta época hay un surgir bastante grande de literatura influenciada por el gnosticismo, que de alguna manera está influenciado por el platonismo, ¿sí? A este tipo de literatura acceden los padres de la iglesia y tienen una cosmovisión muy similar. Y es por eso que también ellos la teología que realizan, la realizan desde esta perspectiva, Y nosotros, como he dicho, a veces bebemos de esto y en algunos casos hemos llegado a tener una actitud un poco doceta también. ¿En qué sentido doceta? En que lo único que es verdad para mí son las cosas espirituales, en que lo único que es válido son las cosas que no veo, las que están más allá. Y le prestamos todo el interés a este tipo de cosas y descuidamos otras que Jesús les puso mucho cuidado, y son las cosas de aquí, las cosas terrenales también. En muchos casos eso llega a ser también una influencia nuestra que se evidencia en nuestra propia teología, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo hasta allí. Sí, vamos a dejarlo hasta allí nomás. Me interesa que lean también, si lo leyeron bien, las implicaciones de la humanidad de Jesús. Son unas implicaciones muy prácticas, ¿sí? Para la próxima clase, yo les voy a pedir, les voy a enviar un correo el día de mañana. ¿Listo? Estén atentos del correo, porque recuerden que tenemos un parcial y vamos a negociar. Entonces lo vamos a negociar a través de un trabajito. Entonces les voy a escribir un correo mañana para que sepan qué vamos a hacer. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, ahí tienen mi correo, la pueden hacer. ¿Listo? Entonces, hermanos, gracias por el día de hoy. Que tengan una muy buena noche. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo martes. Amén, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Listo, profe, gracias. Buenas noches, vale. compañeros.